hace poco más de un año nos dieron la buena noticia de que éramos candidatos para adoptar un bebé. Y pues bueno, fue la noticia más fabulosa de nuestras vidas. Doctor, aquí Rafael vino a contar un cuento de hadas, pero no es la realidad. Le decían que él me estaba engañando, que él tenía un amante desde hace 2 años. Eso es una mentira. Pero lo peor del caso es que él es un delincuente, doctora. Él se robó a ese niño. Te voy a decir la verdad. Me dijeron que tenía que dejar una muestra de semen y la dejé. No Tal vez mientas, pudieron utilizar... Di la verdad. ¿Y dónde está mi hijo? Además, Le dijo que era muerto. casado. No ¿Cómo te tienes por qué estar- atreviste a hacer eso? Estás tirando la Eso basura no todo. tiene madre. ¡Imbécil! Ok, ¡Dame mi hijo, Aurora. ¡Madre! Aurora, Esta señora, esta delincuente, me robó mi hija. Yo no me robé a nadie, no seas mentiroso. Te la digo. Inmediatamente que yo llego aquí, contacto con ella. Bueno, Sí, me a ha mí no me negado, respeto, siempre nunca me ha hablo. negado contacto con mi hija. El mínimo contacto. Me doy cuenta que esta señora le robó la hija a ese señor. Pues yo te dije a ti la historia como era, no le robé nada a nadie, me es mi dijiste- hija. Pues es que tiene que opinar, si a él no le importa la vida de mi hija. a la que mí tiene me que da opinar la es el gana señor. de preguntarle al señor. ¿Tú crees, mijita, que tú puedes acercarte allí a ese señor? Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El poeta francés Vincent Voiture dijo: me gusta más la verdad cuando soy yo quien la descubre que cuando es otro quien me la muestra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Por qué será que nos gusta a nosotros descubrir y que nadie nos diga? Bueno, veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, después de cumplir nuestro sueño, quiere tirar todo a la basura. No quiero tirarlo a la basura. Quiero que regrese a donde pertenece. Buenas tardes. Buenas Bienvenidos. tardes. Rafael, estás demandando a Nayeli. Así es. Explícame, ¿por qué la demandas y qué exiges para resolver el caso? La demanda es mi esposa Nayeli y la demanda es porque le exijo que tome lo más pronto posible una terapia psicológica, porque me he dado cuenta que a partir de hace 2 meses a la fecha ha rechazado a nuestro hijo que adoptamos en México y a mí también como su esposo. Es por eso que le exijo que tome una terapia psicológica lo más pronto posible. Ok, perfecto. Hazme un poco de historia, cuéntame un poco de los hechos y cómo ha llegado este rechazo. De acuerdo, me voy a retroceder un poco. Por favor. A Nayeli la conozco desde hace aproximadamente 10 años. Vivíamos en el mismo edificio, éramos vecinos. Y pues la verdad es que siempre me enamoré de ella cuando la vi ahí. Resulta que eso es, esa mirada que siempre que me echa, ese es el problema de esos los últimos 2 meses. El problema es que nunca supe cómo llegarle a ella, demostrarle el amor, el precio que yo le tenía a ella. Hasta que un día decidí tomar un ramo de flores, ir a su departamento y decirle lo que yo sentía por ella. Me rechazó y a cambio de eso me ofreció su amistad, cosa que me halagó y me agradó porque dije, bueno, no la puedo tener como pareja, pero puedo tener su amistad. Posteriormente a eso, hace 5 años, desgraciadamente sufrió cáncer de mama. Y su familia, sus amigos y el novio que en ese momento tenía ella, la dejaron sola. Como siempre he tenido un gran aprecio y un gran amor hacia ella, yo me acerqué con ella. Estuvimos en las buenas y en las malas juntos, nunca la dejé sola. Siempre estaba yo ahí. Usted sabe que las quimioterapias son fuertes y el apoyo moral que ella necesitaba lo encontró en mí. Y creo que eso me ayudó mucho para que ella se diera cuenta del amor que yo le tenía. Debido a eso, pues, me dio la oportunidad de empezar una buena relación con ella y decidimos casarnos. Se enamoró de ti. Así es. Se enamoró de ti. Y me dijo que sí quería casarse conmigo después de que pasara el tiempo de su enfermedad.
Y así fue. Pasó el tiempo, nos casamos. Desgraciadamente perdimos un bebé. Lo más triste que nos ha pasado, doctor. ¿Cuánto porque tiempo llevan casados? 4 años. 4 años de casados. Ok. Lo más triste es que perdimos un bebé precisamente por las quimioterapias que recibió. Nos dieron la mala noticia de que ella ya no iba a poder tener hijos. Y tomamos la decisión hace poco más de 2 años de adoptar un bebé. Ok. Yo estuve yendo a México, sí, como 2 años más o menos, para los papeleos. Ella no viajó conmigo. Yo no permití que viajara conmigo porque No, yo pues, todavía enferma. estaba enferma y yo no quería que viajara. Yo estuve viendo muchos centros de adopción, ingresé documentos, formularios que se tienen que hacer allá en México y hace poco más de 1 año nos dieron la buena noticia de que éramos candidatos para adoptar un bebé. Y pues bueno, fue la noticia más fabulosa de nuestras vidas. Ese era nuestro sueño, formar una familia. Y pues cosa que desde hace 2 meses... ¿El bebé está con ustedes hace cuánto tiempo? El bebé está con nosotros hace 4 meses. Hace Nos los entregaron cuando él tenía 8 meses. Cuando el bebé tenía 8 meses, se los entregaron y lo tienen hace 4 meses con ustedes. Exacto, de hecho. Y hace 2 meses ella comienza a rechazar al bebé y a ti. Sí, es increíble, digo, es algo que no Si puedo estás mala entender. madre, ¿por qué no te lo llevas a México, Rafael? Quieren que me regrese a México con Pero el el bebé bebé. ya está adoptado. Sí, por supuesto, ella firmó los papeles de adopción. Ya está adoptado. Y hay Por una supuesto. sentencia donde los declara a ustedes los padres legales de esta criatura. Así es. O sea, Perfecto. Ok, y tú lo que estás pidiendo es que ella tome un tratamiento psicológico. Yo soy quien lo imagínese, necesita, déjame Rafael, hablar, ¿estás déjame seguro? hablar, mi amor, déjame hablar. Imagínese, son las 2 de la mañana, el bebé llora, me tengo que levantar yo porque parece que ella no está. Lo deja llorar. No sé si le da de comer en la tarde, en el día, porque yo tengo que ir a trabajar por ellos. Pero no, antes no era así, ¿no? Antes no era así, resulta que ¿Estás ella seguro que cambió. no hay motivo seguro para que que ella no. sea así? Pero no tienes ningún motivo. Eso, ¿Seguro, ok, Rafael? no hay motivo, no ha ocurrido No tiene ningún algo, motivo. no hubo un evento, no, algo pasó. Yo siempre he sido fiel con ella, nunca hemos tenido problemas, es el amor de mi vida. ¿Estás seguro, Y Rafael, siempre- de lo que estás diciendo? Déjame hablar, mi amor. Siempre he tratado de ser en la casa lo más puntual en todos los aspectos. Y el bebé llora, parece que no hay nadie en la casa y me tengo que levantar yo, me tengo que desvelar para darle de comer, para cantarle a su mamila, para cambiar el pañal y ella, nada. Entonces, Desentendida. lógicamente yo sé que el adoptar un bebé no es fácil y sobre todo adaptarse, ¿no? Tal vez lo que ella tenga es un síntoma de, no sé, depresión postparto, tal vez, no sé. Pues si no lo parió. Exacto, pero no sé, ese tipo de acciones que ella hace así triste o no sé, la veo ya no le interesa. Y pues no sé, porque ese era nuestro sueño y ahí lo tenemos al bebé y como si no estuviera. Entonces yo quiero, por medio de usted, yo sé que usted me puede ayudar, por eso... Que ella reciba un tratamiento psicológico inmediatamente. Exactamente, para que le ayuden Lo a único de todo comprender. esto que me extraña, porque algo me extraña, porque si fuera una pareja que tienen esta historia de amistad y luego de amor, y que ella no te haya dicho qué está pasando, pues no sé. Estoy segura de que algo te ha implicado. Digo, no creo que haya nada, porque es el amor de mi vida y siempre hemos Ok, estado juntos. voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Nayeli responde a la demanda. Regresamos enseguida. Esa mujer fue con la que tuvo al hijo que tenemos ahora. El O hijo sea que no este es niño adoptado. es su hijo biológico. Es su hijo, doctor. Porque a la mujer de México, a tu amante, le dijiste que ese niño estaba muerto. Tú no mi sabes vida. lo que es para una madre perder a un hijo. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Te voy a decir la verdad. Me dicerme que tenía que dejar una muestra de semen y la dejé. No Tal vez mientas, pudieron utilizar. Di la verdad, sé Ok, hombre. Tal vez. Caso cerrado.